Los rusos apoyan a México, esto se tiene que hacer viral. La guerra comercial en ciernes contra socios como Canadá y México indica un patrón de aislamiento. Este escenario abre una puerta a Rusia y China. En las últimas horas se ha dado un hecho histórico. Y es que todos sabemos toda la movida que está metiendo Trump absolutamente con todos los países, incluido México, con el Golfo de México, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ha salido a decir que va a imponer un impuesto del 150% a los BRICS. Todos sabemos lo que están los BRICS, incluso México está ahí, que si se une o no se une. Pero la cuestión de todo esto es que hasta Rusia ha salido a decir, Rusia, escuchemos bien, Rusia, aliado de Estados Unidos en muchas cosas. Rusia ha salido a decir, señoras y señores, no es el Golfo de América, es el Golfo de México. Los rusos apoyan a México, esto se tiene que hacer viral porque nadie está hablando de esto. Y es que hace unos días hubo una polémica con Donald Trump que decidió cambiarle el nombre al Golfo de México al Golfo de América. A todo esto Google Maps actualizó sus mapas y le agregó ahí el nombre de Golfo de México entre paréntesis. Entonces la lista de mapas que nos traicionaron a los mexicanos es Google Maps, Apple Maps y Bing Maps. Sin embargo, estuve pensando y me acordé que los rusos no utilizan ninguno de estos mapas. Y es que aquí en Rusia tienen su propio Google, que en realidad se llama Yandex. Y no solamente tienen el Yandex buscador, sino que también tienen el Yandex Email, Yandex Traductor, Yandex Comida y lo más importante, Yandex Maps. Y en ese momento me pregunté, ¿Rusia apoya a los mexicanos o a Donald Trump? Entré en la aplicación y me dirigí a buscar el Golfo de México. Y cuando finalmente lo encontré me llevé una gran sorpresa. Golfo de México, nada de paréntesis de Golfo de América ni mamá como Google Maps. Avísenle a la presidenta que aquí en Rusia nos respaldan y like por la madre rusa. Lo hemos visto, son pequeños detalles, pero que es así. Aquí en España obviamente es que utilizamos Google Maps y Apple Maps. No hay otras opciones. Es que no hay otras. Bueno, luego está Waze, y la verdad Waze no, que se utiliza también en México. No me he fijado sinceramente, me tengo que fijar. Pero Waze es más para conducir, ¿sabes? No sí. Es como mapas así como ya, pero general. Tiene que salir el Golfo también en el mapa, no hemos caído en esa. Bueno, lo vamos a revisar, pero también, como he dicho, ha salido en las últimas horas que Donald Trump ha impuesto un 150%, esto ha sido hoy, 21 de febrero, o sea, no ha sido hace días, hoy 150% de aranceles a China, a Rusia, a México, Brasil. Claro, está amenazando a Brasil, que conforman, los y BRICS. España, no sé qué No, había él salido le con metió... los BRICS, lo había metido con los Sí, BRICS, ¿te acuerdas? se equivocó, pero bueno. Vamos a ver un vídeo que dice, China y Rusia se burlan de las amenazas de Trump y desafían a Estados Unidos. Eso quiere decir que, como hemos visto, apoyan a México. Literal. Vamos a verlo. La política internacional en el siglo XXI ha estado marcada por la lucha entre el viejo orden hegemónico occidental, con Estados Unidos a la cabeza, y la creciente emergencia de potencias alternativas, encabezadas por Rusia y China. Tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la retórica imperialista de Washington ha cobrado nuevo ímpetu. Amenazas de invasión, imposición de sanciones económicas y presión sobre países estratégicos como Groenlandia y Panamá. No obstante, mientras Trump intenta revivir una gloria estadounidense basada en el intervencionismo, Rusia y China, junto con otras economías emergentes, han consolidado alianzas económicas, tecnológicas y diplomáticas que minan la base misma del poder estadounidense. Y es por esto que en este video analizaremos cómo Moscú y Pekín están desmantelando los planes de Trump de manera sistemática, aprovechando la nueva realidad geopolítica, un mundo cada vez más multipolar y menos dispuesto a someterse a los designios de la Casa Blanca. A uno solo. El contexto histórico de la hegemonía estadounidense. Durante la segunda mitad del siglo XX, la preeminencia de Estados Unidos se basó en dos pilares fundamentales: su poderío militar y el control del sistema financiero internacional. Washington, amparado por las instituciones de Bretton Woods y el uso generalizado del dólar, logró imponer sanciones a sus adversarios y recompensar a sus aliados, forjando así un orden internacional con reglas que mayormente beneficiaban a las corporaciones y élites estadounidenses. A raíz del derrumbe de la Unión Soviética, la llamada unipolaridad permitió a Estados Unidos emprender guerras y campañas de cambio de régimen en regiones clave sin encontrar un freno eficaz. Sin embargo, la irrupción de China como potencia económica y la recuperación de Rusia bajo la conducción de Vladimir Putin reconfiguraron el panorama global. La OTAN avanzó hacia las fronteras rusas y, al mismo tiempo, Washington dirigió su atención a contener el ascenso tecnológico y comercial de China. A pesar de ello, ambas potencias reaccionaron de manera inteligente. Rusia fortaleció su capacidad militar y se granjeó alianzas estratégicas con países clave. China, por su parte, aprovechó su enorme mercado interno para ganar influencia en Asia, África y América Latina, así como para desarrollar proyectos de infraestructura global como la nueva Ruta de la Seda.
El regreso de Donald Trump y las nuevas presiones sobre el orden global. En su primer mandato, Donald Trump demostró una inclinación hacia el proteccionismo y un estilo de negociación agresivo. Amenazó con elevar aranceles y sancionar a cualquier país que no siguiera los intereses de Estados Unidos. Al volver a la presidencia, su retórica se ha endurecido aún más. Ha expresado sin ambages que está dispuesto a usar la fuerza militar para tomar Groenlandia, asegurar el Canal de Panamá y aislar a quienes desafíen la hegemonía del dólar. Para la visión trumpista, la grandeza de Estados Unidos depende de recuperar la capacidad de intimidación y de forzar a los demás actores a aceptar las condiciones de la Casa Blanca. Esta postura, sin embargo, muestra grietas profundas. El tejido de alianzas tradicionales de Washington con Europa y algunos países de América del Norte se ve cuestionado por las amenazas que Trump ha lanzado contra sus supuestos aliados. Países como Canadá, históricamente cercanos a Estados Unidos, han manifestado su disgusto ante las pretensiones anexionistas del presidente estadounidense. Más aún, la constante imposición de sanciones y tarifas eleva los costos de las mercancías dentro del propio mercado estadounidense y promueve la formación de bloques alternativos. En ese sentido, el segundo mandato de Trump no solo ha reavivado tensiones, sino que ha impulsado a las potencias emergentes, con Rusia y China a la cabeza, a profundizar su cooperación. El rol de los BRICS y la alianza Moscú-Pekín. El bloque de países BRICS surgió a comienzos del siglo XXI como un acrónimo que englobaba a las economías emergentes más prometedoras. Con el paso del tiempo, la coordinación entre estas naciones creció, dando lugar a iniciativas concretas como el nuevo Banco de Desarrollo y diversas estrategias para desdolarizar intercambios comerciales. Rusia y China se han convertido en el eje fundamental de esta agrupación. Moscú aporta su vasta capacidad energética y experiencia militar, mientras que Pekín ofrece su músculo industrial, capacidad financiera y liderazgo en innovación tecnológica. Ante la política arancelaria y sancionadora de Estados Unidos, los BRICS han encontrado un terreno fértil para ampliar su influencia. Por ejemplo, la adopción de acuerdos de comercio en monedas locales y la creación de mecanismos alternativos a SWIFT reducen el poder de Washington de cerrar el grifo financiero. Mientras Trump intenta aislar a rivales y obliga a sus aliados a restringir sus lazos con Pekín o Moscú, las principales economías emergentes ven en Rusia y China un socio confiable y dispuesto a invertir en proyectos de infraestructura, energía y tecnología sin imponer condiciones políticas asfixiantes. Ese es el punto. La respuesta rusa: realismo y diplomacia firme. La Federación Rusa, bajo el liderazgo de Vladimir Putin, ha optado por una estrategia de realismo político y diplomacia firme frente a las amenazas de Trump. Moscú no ha titubeado en expresar su disposición al diálogo. Sin embargo, reitera que tal entendimiento solo puede darse sobre la base del respeto mutuo. El Kremlin recuerda que, durante el primer mandato de Trump, Estados Unidos fue el país que más sanciones impuso a Rusia, y esta situación no cambió en esencia. Mientras Trump culpa a Rusia por el conflicto en Ucrania, amenazando con sanciones y aranceles, Putin enfatiza que una solución pacífica exige abordar las causas históricas profundas. Desde una perspectiva prorrusa, la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas y el respaldo occidental a gobiernos hostiles en Kiev son factores determinantes de la crisis. Es que ese es un punto muy importante, porque hasta hace unos cuantos días Donald Trump criticaba a Rusia. Ahora, ¿qué le habrá prometido Rusia? ¿O qué verá en Rusia? ¿O qué verá no en Ucrania parte y en Europa? Porque claro, toda Europa está apoyando a Ucrania, claro, no a Rusia. Entonces, ¿qué verá en Europa para luchar contra Europa, para apoyar a Rusia? Y ahora decir que Ucrania era el malo, que no sé qué. Que no sé ni quién es el bueno ni quién es el malo, realmente me da igual. Pero es cambiar el discurso político. Exacto. Según... De la noche a la mañana, según sí. le conviene, ha dejado de apoyar Sí. a Rusia. O sea, de no apoyar a Rusia, apoyar a Rusia y Ya sabemos que este hombre se mueve todo por intereses. querer que Ucrania ceda el territorio y que se quede con todo destruido y perdiendo una guerra que no empezó. De hecho, Muy- fíjate la potencia de Estados Unidos, que está negociando él lo que va a hacer Ucrania con su propio país. Sin preguntar a Ucrania. Eso es, sin que Ucrania entre en las negociaciones. O sea, es bastante loco esto. Fuerte. Kremlin promueve la idea de que solo la negociación sincera, sin imposiciones unilaterales, puede conducir a una paz duradera. A nivel económico, Rusia soportó múltiples sanciones desde 2014 Sí. y desarrolló sectores como el agrícola, el tecnológico y el energético, haciéndose cada vez más resiliente. Por ello, la amenaza de nuevos castigos arancelarios o la exclusión de mercados occidentales ya no causa el mismo efecto que antes. Está El papel preparado. decisivo de China, la fuerza económica que desconcierta a Trump. China, por su parte, representa la segunda economía mundial y en algunos rubros, la primera, lo cual desarma buena parte del poder coercitivo que Washington ha ejercido durante décadas.
Además, Pekín ofrece una alternativa comercial y financiera a los países que, por temor o hartazgo, deciden tomar distancia de Estados Unidos. Las inversiones chinas en infraestructura se han convertido en la columna vertebral de la expansión económica global, desplazando la influencia tradicional de la banca occidental. Las amenazas de Trump contra China, como la imposición de aranceles que llegan incluso al 25%, o la prohibición de aplicaciones tecnológicas chinas, resultan más contraproducentes que efectivas. La razón es sencilla. Muchos productos estadounidenses se fabrican total o parcialmente en China, y el gigante asiático sigue teniendo un excedente de mano de obra, capacidad de innovación y un amplio mercado interior. En cambio, Estados Unidos depende de importaciones baratas y de la necesidad de colocar sus bonos del tesoro. Con cada nueva restricción, Trump expulsa aún más a China de la esfera del dólar, favoreciendo el uso de las monedas locales y de plataformas de pago ajenas al control estadounidense. Claro. La fractura de la Alianza Occidental y la oportunidad para Rusia y China. Uno de los efectos inesperados del segundo mandato de Trump es la profundización de las divisiones en Occidente. La Unión Europea, que siguió en gran medida las directrices de Washington, se ve hoy despreciada y amenazada por la Casa Blanca. Amenazas como la de comprar Groenlandia a Dinamarca o de imponer aranceles elevados a países europeos han generado indignación entre líderes de la Unión Europea. Sumado a ello, la guerra comercial en ciernes contra socios como Canadá y México indica un patrón de aislamiento. Este escenario abre una puerta a Rusia y China. Mientras Trump insiste en castigar a quienes no se plieguen a sus planes, Moscú y Pekín proponen colaborar en proyectos de energía, intercambio tecnológico y rutas comerciales que no dependan de la voluntad de Washington. En particular, la expansión de las nuevas rutas de la seda y el corredor internacional norte-sur, que conectaría Rusia, Irán, la India y otras naciones, promete liberar a varios países de la dependencia de las rutas marítimas dominadas por Estados Unidos. Al mismo tiempo, al ofrecer financiamiento sin las condiciones políticas del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, China y Rusia se convierten en socios atractivos para Europa del Este, Asia Central, Oriente Medio e incluso África. Sí, claro. Desdolarización y resistencia al imperialismo tarifario. Uno de los pilares de la influencia estadounidense radica en la hegemonía del dólar como moneda de reserva internacional. Trump, consciente de ello, amenaza con aplicar tarifas punitivas de hasta el 100% a cualquier país que intente comerciar con Rusia o China al margen del billete verde. Sin embargo, esta espada de Damocles pierde eficacia cuando los afectados encuentran medios alternativos de pago y redes financieras independientes de Occidente. Tras la multiplicación de sanciones unilaterales contra Moscú, Irán y otros, la banca rusa y China aceleraron la construcción de sistemas de transferencias y compensaciones comerciales propios. La consecuencia es clara. Cuantas más amenazas de sanciones y bloqueos lanza Trump, mayor es la urgencia de actores como India, Turquía o incluso países del Golfo Pérsico de buscar el amparo de Rusia y China en sus transacciones. Así, la política agresiva de Washington estimula la creación de un circuito que reduce la dependencia al dólar y, en consecuencia, el poder de chantaje de Estados Unidos. Para un sector cada vez más amplio de la comunidad internacional, las acciones de Trump han dejado de verse como defensa de la democracia para transformarse en un símbolo de abuso imperialista que encierra riesgo e incertidumbre para el desarrollo económico. Total. La diplomacia de la calma contra la retórica agresiva. En este pulso entre la nueva administración Trump y las potencias emergentes, Rusia y China han optado, en términos generales, por la diplomacia de la calma. Mientras Trump anuncia enérgicamente sus planes de aislar a medio mundo e imponer su voluntad, la dupla Moscú-Pekín responde con serenidad estratégica construyendo acuerdos bilaterales y multilaterales que refuerzan la cooperación comercial y militar sin caer en descalificaciones altisonantes. Asimismo, estos dos países han invertido en proyectos de infraestructura, energía y tecnología que generan lazos duraderos con distintos países, haciendo menos relevantes las amenazas de corto plazo de Trump. Y por último, mientras la Casa Blanca se retira de organismos internacionales o los sabotea, Rusia y China ven la ocasión perfecta para asumir roles de liderazgo, presentándose como socios confiables. Este contraste entre la agresividad de Trump y la actitud paciente de Rusia y China produce un fuerte impacto en la percepción mundial. Mientras Estados Unidos aparece como un país que amenaza incluso a sus aliados, el eje Claro. Moscú-Pekín se proyecta como defensor del derecho internacional y la soberanía de las naciones, un relato bienvenido por muchos gobiernos que sufren o temen sanciones unilaterales. Impacto en la opinión pública global. La comunicación juega un papel crucial en esta contienda geopolítica. Las redes sociales, los medios digitales y la difusión instantánea de información han permitido que los mensajes de líderes como Vladimir Putin y Xi Jinping
lleguen sin filtros a audiencias de todo el planeta. Por su parte, Donald Trump también posee una fuerza mediática gigantesca, especialmente a través de sus tweets y apariciones mediáticas, aunque su discurso polarizante tiende a generar rechazo en amplios sectores, incluidos antiguos socios de Estados Unidos. La narrativa prorrusa destaca la cooperación respetuosa y la búsqueda de un orden multipolar basado en el equilibrio y en el respeto mutuo, frente a la imposición unilateral estadounidense. Con cada nueva amenaza arancelaria o militar de la Casa Blanca, aumentan las voces que cuestionan la autoridad moral de Estados Unidos para autoproclamarse paladín de la libertad y el libre mercado. En este sentido, las posturas de Moscú y Pekín encuentran eco en países que durante décadas se sintieron marginados o sometidos por las políticas de Washington. Conclusiones. Un nuevo equilibrio mundial. La evolución de los acontecimientos durante este segundo mandato de Trump pone de relieve los límites de la política imperialista estadounidense en un contexto global que ha cambiado radicalmente desde principios de siglo. Rusia y China, lejos de amedrentarse ante las sanciones y la retórica bélica, han utilizado la coyuntura para afianzar sus lazos, crear redes financieras y comerciales autónomas y sumar a otras economías a un proyecto global más equitativo. La postura prorrusa subraya que el discurso de Trump, centrado en amenazas y sanciones, no ha hecho sino acelerar el surgimiento de este mundo multipolar. La convicción de que el viejo orden unipolar, sustentado en el dólar y en la fuerza militar estadounidense, ya no es sostenible, gana adeptos cada día. Frente a ello, Moscú y Pekín ofrecen un horizonte donde las relaciones se basan en el beneficio mutuo y el respeto a la soberanía, constituyendo un poderoso contrapeso a los intentos de dominación de la Casa Blanca. En definitiva, la determinación de Rusia y China para contrarrestar las políticas expansionistas de Trump descansa en una mezcla de resiliencia económica, alianzas estratégicas y diplomacia serena, mientras Estados Unidos se ve atrapado en sus propios dilemas internos y en una guerra comercial y política contra casi todo el planeta. Este escenario, sin duda, marca un punto de inflexión en la historia contemporánea, el aparente declive del liderazgo estadounidense tal como se conoció después de la Segunda Guerra Mundial, y el ascenso de un bloque emergente dispuesto a dibujar nuevas reglas para el juego geopolítico. Bueno, pues hemos visto al final parte de lo que venimos hablando todos los días, ¿no? Cuando Estados Unidos se cierra y se piensa que es la última Coca-Cola del desierto, pues sucede lo que sucede, ¿no? Y más cuando tienes países enfrente tan o más poderosos que tú, que eso hay que verlo con el paso del tiempo y el paso de los años, como China y Rusia. Sí, lo bueno de esto es que México siempre ha sabido mantener una buena relación tanto con China como con Rusia, como con Estados Unidos, dentro de que es un país que nunca se ha cerrado a tener esas tres vías de comercio. Bueno, que tampoco son vías, porque es que México siempre se ha llevado bien con todo el mundo. En realidad. Pero aunque entre ellos no se entendiesen que, por ejemplo, aquí a Rusia, con lo de la guerra de Ucrania, le hemos cerrado un poco la puerta y Trump nos está obligando a que Europa vuelva a tener esta relación con Rusia. Al final hacemos buenos a los que creíamos malos. Ese es el punto. Además es que Rusia históricamente, y ya lo hemos visto en muchísimos vídeos a lo largo de la historia, va a apoyar a México. China cada vez está invirtiendo mucho más en México, se está viendo con empresas, con infraestructura, con todo. O sea, China y Rusia a día de hoy, si tienen que elegir, van a elegir a México, sí o sí. Esa es otra de las razones por las que Estados Unidos se tendría que pensar un poco. Lo de los aranceles, al igual que porque es que esto ha salido hoy, 150% de aranceles para los BRICS de impuestos. ¿Todo lo que es el 150%? O sea, doble y medio. O sea, locura absoluta. Va a cerrar el país para él solo. En fin, familia, ¿qué piensan de todo esto? Ya saben que mientras sea con respeto pueden poner lo que quieran. ¿Apoyan a Rusia? ¿Apoyan a China? ¿Les gustaría una unión México en los BRICS? Tal vez. Dejen aquí debajo qué les parece también el apoyo de la embajada rusa. Siempre hemos visto en Twitter hacia México. Pónganlo aquí debajo en comentarios, ya saben que nos encantan ellos. Like, suscripción si te quieres hacer miembro del canal. Agradecemos mucho, desearles que pasen excelente día y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Porque recuerda... Vídeo todos los días. Adiós, papirrines. Sin hacheros. Sin hacheros.